Perfecto. Vamos a empezar entonces. Estimados alumnos, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, viernes 16 de diciembre del presente año. Voy a poner en el modo presentación. Ok. Como ven, hoy día vamos a tocar 3 temas. Sistema circulatorio, sistema linfático, excreción, sistema de transporte en plantas y finalmente sistema excretor. No, en realidad son 4 puntos, ¿ya? Bueno, el título de la clase más adecuado sería Mecanismos de transporte en plantas y en animales y sistema excretor. Aprovechemos la imagen que tenemos en la diapositiva que les estoy proyectando en este momento, ¿no? Para centrarnos en el tema del día, de la clase del día de hoy. Vemos acá a la izquierda una vellosidad intestinal. A través de las vellosidades del intestino delgado y aún del grueso, del intestino grueso, los alimentos que han sido sometidos a un proceso llamado digestión están en condiciones de poder ser aprovechados por cada una de nuestras células, que están ubicadas en todos nuestros órganos. Para que estos nutrientes, productos de la digestión, puedan alcanzar las células de los órganos de todo nuestro cuerpo, tienen que ser transportadas desde la luz del intestino hasta aquí. Entonces hay 2 sistemas de transporte en los animales que se encargan de realizar esta tarea. Uno es el que está dibujado acá, el sistema circulatorio, que está constituido por un conjunto de vasos llamados vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, entonces, a través de uno de ellos, que se llama capilares sanguíneos, absorben estos nutrientes. Entonces, los nutrientes que están en la luz intestinal pasan los capilares sanguíneos, se mezclan con la sangre y el sistema circulatorio se encarga de transportar estos nutrientes hacia cada una de las células. Con lo cual, las células satisfacen sus necesidades de nutrición. Con esos alimentos, cada una de estas células desarrollan una serie de transformaciones químicas cuyo nombre es el metabolismo celular, que ya lo estudiamos en una clase anterior. Producto de ese trabajo celular llamado metabolismo celular, se generan residuos, desechos, se llaman desechos metabólicos. En su gran mayoría, esos desechos metabólicos son tóxicos, son nocivos para la célula. Entonces, ¿qué hace la célula con esos desechos metabólicos? Los elimina, los excreta fuera de ella. Entonces, esa basura metabólica, esos desechos metabólicos se van acumulando alrededor de las células y por eso la sangre los recoge, ¿ya? Y lo lleva hacia los riñones, que son un órgano del sistema excretor. Entonces, los riñones se encargan de filtrar la sangre y eliminar esa basura metabólica, esos desechos metabólicos, a través de la orina. En conclusión, bueno, perdón, todavía. Por otro lado, a nivel de los pulmones, llega el aire que nosotros respiramos. Mediante la inhalación, nosotros llevamos el aire atmosférico hacia los pulmones. Y en los pulmones hay un sitio estratégico llamado alveolo pulmonar, donde también llegan vasos sanguíneos, capilares. Entonces el oxígeno del aire, por diferencia de concentración, esto también lo hemos visto ya en una clase anterior, penetra la sangre. El sistema circulatorio a través de la sangre
transporta este oxígeno hacia cada una de nuestras células que necesitan oxígeno para realizar la respiración celular aeróbica. Eso también ya lo hemos visto en una clase anterior. Producto de ese proceso metabólico llamado respiración celular, la célula produce CO2, que también es un desecho metabólico. Ese CO2 es tóxico, por lo tanto la célula lo elimina fuera. La sangre recoge ese CO2 y lo retorna nuevamente a los pulmones. Para que, de la misma manera que el oxígeno ingresó a la sangre por difusión de la zona de mayor concentración de oxígeno a la zona de menor concentración de oxígeno, aquí pasa al revés. El CO2 que está concentrado en la sangre pasa de la sangre a la luz de los alvéolos pulmonares. Y los pulmones, mediante la exhalación, se encargan de eliminar el CO2 que han producido nuestras células. Entonces, ahora sí, en conclusión, ¿qué podemos decir del sistema circulatorio? Que es un mecanismo de transporte de sustancias desarrolladas por los animales para transportar sustancias diversas de un órgano a otro. Esa es la conclusión, ese es el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Mecanismo de circulación y transporte en los animales y en las plantas. En los animales tenemos dos sistemas que cumplen esta función, el sistema circulatorio y el sistema linfático. Entonces, en primer lugar, hablaremos del sistema circulatorio y luego lo haremos con el sistema linfático. Vamos entonces a iniciar nuestra clase de hoy. Bien, lo primero que tenemos que decir es que los seres vivos en general y los animales en particular somos producto de un fenómeno que es biológico, por supuesto, que estudiaremos en una clase posterior. Ese fenómeno se llama evolución biológica. Todos los seres vivos que actualmente vivimos en ese Profesor, se le dejó de escuchar. Estamos viendo, a ver, diríjase a sus alumnos que no le escuchó. A ver, ¿estamos nuevamente en comunicación? Sí, profesor. Listo, gracias. Mil disculpas.
Son esos movimientos torpes que uno tiene a veces. Traté de acomodar la computadora y presioné el botón de apagado. Ok, vamos a continuar. ¿Ya? Gracias. Nuevamente ponemos en modo presentación y ok. Bueno, les estaba diciendo que los seres vivos somos productos de un fenómeno llamado evolución. Por lo tanto, dado que este fenómeno nos afecta de manera diferencial, diferente, van a haber algunos organismos que han evolucionado mucho y otros que han evolucionado un tanto menos. O sea, organismos más evolucionados, organismos menos evolucionados. En los animales hay animales bastante primitivos, muy poco evolucionados, pero viven. Ese nivel de desarrollo evolutivo que han sufrido les permite competir y seguir existiendo. Y hay otros animales que han evolucionado mucho más, son más desarrollados y también viven. Hay espacio para todos. Entonces, los animales pequeños, poco evolucionados, que tienen un tamaño promedio de menos de 1 milímetro de diámetro, imaginando que seamos esferas, ¿no? Estos animalitos no tienen muchos sistemas, no, ni siquiera tienen tejidos, menos tienen órganos. Y por lo tanto, no tienen lo que vamos a discutir en clase hoy día. No tienen sistema circulatorio ni sistema linfático. ¿Ya? Pero desarrollan la misma función que nosotros. También transportan sustancias de un lugar a otro del cuerpo de este animal, pero el mecanismo es mucho más simple. Lo hacen por simple difusión. ¿Ya? Los nutrientes en estos animalitos chiquititos ingresan a las células por simple difusión. No hay sistema circulatorio en ellos. Ejemplos, los poríferos, las esponjas. Estos animalitos son muy primitivos, pero son animales. Los nidarios o celenterados también son animales bastante primitivos. No tienen sistema circulatorio. Los platelmintos, gusanitos aplanados, parecen unas lenguas, unas cintas, tampoco tienen sistema circulatorio. Todos estos animalitos absorben sus nutrientes por simple difusión. Bueno, este de acá de la izquierda ya no es un animal, pues. Este es un protozoario. Hace mucho tiempo los protozoarios eran considerados animales unicelulares. Pero cuando los taxónomos se pusieron de acuerdo, consideraron que estos organismos unicelulares no debían ser considerados más animales y fueron trasladados a eh, un reino aparte, el reino protistas. No son considerados animales, pero son organismos similares a los animales. ¿Qué diferencia los protozoarios de los animales? Que son unicelulares, mientras que los animales son pluricelulares, pero tienen los protozoarios las mismas características de los animales. Por lo tanto, los protozoarios también absorben sus nutrientes por simple difusión. Listo. Entonces, vamos a estudiar el sistema circulatorio de los animales. Y cuando se estudia el sistema circulatorio de los animales, ¿no? Se ve que hay dos tipos de sistema circulatorio. El sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Como su nombre lo indica. En el sistema circulatorio abierto hay un conjunto de órganos de tipo vascular, o sea, los órganos del sistema circulatorio son vasos, son conductos, por eso digo conjunto de órganos de tipo vascular, vasos, ¿ya? Que son, que digamos forman un circuito abierto. Lo que discurre por estos vasos no es sangre. En el caso del sistema circulatorio abierto, lo que discurre por estos vasos es un fluido llamado hemolinfa, que cumple las mismas funciones que la sangre, la hemolinfa. Entonces, la hemolinfa ingresa a estos vasos por unos agujeros conocidos con el nombre de ostiolos, ¿ya? Estos vasos tienen tejido muscular y por lo tanto se contraen. Al contraerse los músculos,
las paredes de estos vasos, la hemolinfa adquiere velocidad, adquiere presión. Entonces, transita por estos vasos. Y como estos vasos terminan en otra abertura, la hemolinfa es vaciada, es vertida, es derramada a los espacios del cuerpo de estos animales. A los espacios del cuerpo de estos animales se le conoce con el nombre de hemocele. ¿Ya? Entonces, esta hemolinfa vaciada al hemocele ingresa nuevamente por los osteolos a los vasos, con lo cual la hemolinfa transita por estos vasos y vuelve a ser vaciada al hemocele. Y así sucesivamente la hemolinfa va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Debido a que en este tipo de sistema circulatorio el fluido, la hemolinfa, se vierte, forma lagunas, a este sistema circulatorio en algunos libros también le llaman sistema circulatorio lagunar, sistema circulatorio abierto o sistema circulatorio lagunar. ¿Ya? Bien. En otros animales, en cambio, se presenta este otro tipo de sistema circulatorio, el cerrado. ¿Cuál es la diferencia del sistema circulatorio cerrado respecto del sistema circulatorio abierto? Que en el sistema circulatorio cerrado los vasos forman un circuito cerrado, es decir, este extremo de acá está unido al otro extremo, formando un circuito cerrado, como se ve acá a la derecha, ¿no? Por este sistema circulatorio circula sangre. Ya hemos visto la sangre es un tejido conjuntivo, ¿no? Tejido sanguíneo o sangre, ¿ya? Y la sangre, dado que es un sistema cerrado, jamás abandona el sistema circulatorio. En condiciones naturales, por supuesto. Si hay una rotura de un vaso, obviamente la sangre va a escaparse, ¿no? Eso lo conocemos con el nombre de derrame sanguíneo. Pero si no hay accidente, la sangre no debe abandonar el sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una pregunta del millón, una pregunta que se suele preguntar en exámenes, ¿ah? En pruebas. ¿Cuál de los dos sistemas, de acuerdo a su criterio de ustedes, es más eficiente? ¿El sistema circulatorio abierto o el sistema circulatorio cerrado? Y la repregunta es ya, ¿y por qué consideran ustedes que es más eficiente? ¿Cuál es la respuesta, estimados alumnos? Algunos de ustedes díganmelo. ¿Cuál es más eficiente en términos de su función? Transporte de sustancias. ¿El sistema circulatorio cerrado o el sistema circulatorio abierto? Cerrado. Exactamente. ¿Podrías complementar tu respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué crees que el sistema circulatorio cerrado es más eficiente que el abierto? No hay desperdicio. Sí, no hay desperdicio de esfuerzo, ¿no es cierto? En el sistema circulatorio cerrado, la presión sanguínea se mantiene constantemente elevada. Es más rápido, es más eficiente. No hay desperdicio de energía. Esa es la respuesta puntual. En cambio, en el sistema circulatorio abierto, cuando la sangre, acá no hay sangre, sino hemolinfa, cuando la hemolinfa abandona el sistema circulatorio abierto, la presión decae dramáticamente. ¿Ya? Pero luego vuelve a ingresar y nuevamente adquiere velocidad para seguir circulando, que es el objetivo del sistema circulatorio en general. Ok, es por eso que los animales más evolucionados presentamos sistemas circulatorios cerrados. Por ejemplo, todos los vertebrados, nuestro sistema circulatorio es cerrado. En algunos invertebrados también el sistema circulatorio es cerrado. Pero en la gran mayoría de invertebrados, los animales más primitivos, el sistema circulatorio es abierto. Y usted me dirán, profesor, ¿y entonces cómo es posible que esos animalitos que tienen el sistema circulatorio abierto sobrevivan? Si tienen una tremenda desventaja respecto a los que tenemos sistema circulatorio cerrado. Lo que pasa es que en la naturaleza hay compensaciones. Los animales que tienen sistema circulatorio abierto tienen otras ventajas en otros sistemas orgánicos. Entonces hay una compensación. No se olviden que la vida es una lucha por la supervivencia.
Sobreviven los más aptos. Los menos aptos van siendo relegados y finalmente se extinguen. Cada uno con sus fortalezas, tratando de superar sus debilidades. ¿De acuerdo? Listo. Continuamos. Entonces, vamos a describir varios ejemplos de sistemas circulatorios abiertos y sistemas circulatorios cerrados. Por ejemplo, acá en la parte superior. Ay, carambas. Ya, acá en la parte superior, estoy un poquito torpe hoy día. Vemos el caso de los artrópodos. Los artrópodos son un conjunto, un filum de animales, filum artrópoda, muy abundante, muy variado. ¿Ya? Es el filum que agrupa la mayor cantidad de especies de animales. Están dentro del grupo de los animalitos llamados invertebrados. ¿Ya? En la mayoría de artrópodos, ¿no? En todos los artrópodos, por ejemplo en los insectos, el sistema circulatorio es abierto. Hay un vaso dorsal, ¿no? Que tiene una zona donde el vaso está más dilatado, se llama corazón, por donde circula la hemolinfa, desde la zona posterior hacia la zona anterior. Acá en la zona anterior la hemolinfa se vierte, se vacía, ¿no es cierto? Se derrama y baña todo el cuerpo del animal, para luego fluir hacia atrás y nuevamente a través de los ostiolos ingresar al vaso dorsal y ir hacia adelante, a gran presión. Por la parte delantera se vuelve a vaciar la hemolinfa, baña todo el cuerpo del animal y es recogida nuevamente en la parte posterior por el vaso dorsal, y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces, en los artrópodos vemos que el sistema circulatorio es abierto. En los moluscos hay algunos moluscos que tienen sistema circulatorio abierto, como en los artrópodos. Por ejemplo, en los bivalvos, el choro, la almeja, ¿no? Nosotros le llamamos clase pelecípoda. Los pelecípodos tienen sistema circulatorio abierto. Los gasterópodos, como los caracoles, también son moluscos. Tienen sistema circulatorio abierto. Pero los cefalópodos, que también son moluscos, como el calamar, como el pulpo, su sistema circulatorio es cerrado. Qué curioso, ¿no? En un filum, el filum molusca, hay representantes con sistema circulatorio abierto y hay representantes con sistema circulatorio cerrado. No se olviden de eso, ¿ah? Esas cositas con nombre propio son también preguntas de examen, ¿ya? Pero obviamente yo acá en la clase le doy ideas generales, ¿no? Las 2 horas que tengo, ni siquiera son 2 horas, ¿no? La hora académica es 50 minutos. Entonces apenas tengo 100 minutos. Solamente les doy las ideas centrales. Ustedes se encargan de rellenar los datos. Pero sí les doy los tips, cuáles son los temas preferidos por los profesores constructores de preguntas para hacerles preguntas. Entonces ustedes tienen que parar las orejas, poner mucha atención y poner énfasis en revisar eso. ¿Ya? En los anélidos, como por ejemplo la lombriz de tierra, la sanguijuela, este es otro filum, ¿no? Filum anélida, todos tienen sistema circulatorio cerrado. En los anélidos ya el sistema circulatorio es cerrado. En los equinodermos, que son unos animalitos bastante evolucionados, aunque no lo parecen, ¿no? Dan la impresión que no son tan evolucionados, son bien evolucionados, están apenas un peldaño antes, abajo, que los cordados, que son los animales más evolucionados, dentro del cual estamos los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿no? En estos animalitos, los equinodermos, también el sistema circulatorio es cerrado. ¿Ok? Seguimos avanzando. Llegamos a los vertebrados. ¿Mm? Ya les he dicho, los vertebrados son un subfilum dentro del filum cordados. Y
Dentro del subfilum vertebrata están los animales más evolucionados. Dentro del subfilum vertebrados tenemos a la clase peces, clase anfibios, clase reptiles, clase aves y clase mamíferos. ¿Dónde nos encontramos los seres humanos? Todos tenemos sistema circulatorio cerrado, obviamente, ¿no? Pero hay diferencias en estos sistemas circulatorios cerrados de los vertebrados. Y esto también es material ideal para que los profesores que elaboran preguntas de acá saquen tema para hacer preguntas. Así que les pido que pongan el máximo de atención para captar cuál es la idea, ¿ya? Dentro de los sistemas circulatorios cerrados de los vertebrados hay diferencias muy importantes. Una de ellas es si la circulación es simple o doble. Simple o doble. ¿Cuándo se dice que la circulación cerrada es simple? Cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón. En cada circuito circulatorio, la sangre pasa solamente una vez por el corazón, como es el caso de los peces. ¿Ya? En los peces, la sangre pasa una sola vez por el corazón en cada circuito circulatorio. Nosotros los biólogos solemos representar a la sangre venosa, la sangre cargada de CO2, de un color azul, porque la sangre cuando tiene mucho CO2 hace que la hemoglobina se transforme en carbaminohemoglobina o carboxihemoglobina, que tiene un color oscuro. En cambio, cuando la hemoglobina está cargada de oxígeno es rojo, vermellón, intenso. Por eso es que a la sangre oxigenada nosotros lo representamos de color rojo. Entonces, al corazón del pez le llega sangre venosa. Esta sangre venosa pasa por el corazón lo bombea hacia las branquias, y como ustedes saben, las branquias son los órganos respiratorios del pez. Entonces, en la branquia, la sangre venosa se oxigena y se transforma en sangre arterial, sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada sale de las branquias y va a repartir el oxígeno a todos los órganos, a todas las células de los órganos del pez. En los órganos deja el oxígeno y recoge el CO2, se convierte nuevamente en sangre venosa y retorna al corazón para que el corazón lo envíe a las branquias y así sucesivamente. Hay un solo circuito circulatorio. En cambio, comparemos con los anfibios. Esta ranita. A esta ranita, a su corazón, la sangre venosa le llega. Pero hay que hacer una diferencia. En el pez, el corazón tiene una aurícula y un ventrículo. Uno y uno. Nada más. Una aurícula y un ventrículo. En cambio, en los anfibios, su corazón tiene dos aurículas y un ventrículo. Una aurícula derecha y una aurícula izquierda y un solo ventrículo. Entonces, la sangre venosa de los anfibios llega a la aurícula derecha del corazón, sangre venosa. Esa sangre venosa pasa al único ventrículo y del ventrículo sale una arteria que lleva esa sangre venosa hacia los sacos pulmonares, que es el equivalente de los pulmones en los anfibios, a los sacos pulmonares. En los sacos pulmonares la sangre se llena de oxígeno y retorna al corazón, pero ya no a la aurícula derecha, sino a la aurícula izquierda. Esa circulación que sale del ventrículo, va a los sacos pulmonares y retorna al corazón, a la aurícula izquierda, se llama circulación menor o circulación pulmonar. ¿Ya? Del ventrículo sale otra arteria, la aorta, que lleva la sangre oxigenada, ¿no?, hacia todo el cuerpo del anfibio. Deja el oxígeno, recoge el CO2 y a través de las venas retorna al corazón, pero a la aurícula derecha. Esta circulación que nace en el ventrículo, va por la arteria aorta, recorre todo el cuerpo del anfibio y regresa al corazón, a la aurícula derecha, se llama circulación mayor o circulación corporal. Por eso es que en los anfibios hay circulación doble.
doble. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los reptiles. Lo mismo pasa con las aves. Y lo mismo pasa con los mamíferos. A partir de los anfibios hasta los mamíferos, nuestra circulación es doble. Y el rasgo anatómico que nos permite determinar eso, esa es pregunta de examen, es la estructura del corazón. Cuando el corazón de un animal tiene una sola aurícula, automáticamente la conclusión es que ese animal tiene circulación simple. Una sola aurícula, como en los peces. El corazón de los peces tiene una sola aurícula, por lo tanto su circulación es simple. ¿Ya? Cerrada, simple. El corazón de los anfibios tiene dos aurículas, por lo tanto su circulación cerrada es doble. En los reptiles también, en las aves también y en los mamíferos también. Pero ven ustedes que acá hay otro término, la circulación simple completa y acá incompleta. ¿Cuál es la diferencia entre una circulación cerrada completa o cerrada incompleta? Esto se relaciona con lo siguiente. Cuando en el corazón del animal hay mezcla de sangre venosa con sangre arterial, se dice que la circulación en ese animal es incompleta. En cambio, cuando en el corazón del animal jamás se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial, decimos que la circulación es completa. Por ejemplo, en los peces la circulación es completa. ¿Por qué? Porque en el corazón de los peces jamás se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial. Por este corazón del pez solamente pasa sangre venosa, nunca sangre arterial. Por lo tanto, la circulación en los peces desde ese punto de vista es completa. En cambio, en los anfibios, dado que los anfibios tienen un solo ventrículo, la sangre venosa que pasa de la aurícula derecha al ventrículo se mezcla con la sangre arterial que pasa de la aurícula izquierda al único ventrículo. O sea que en los anfibios la sangre venosa se mezcla con la sangre arterial en el único ventrículo. Por eso es que la circulación en los anfibios es incompleta. Pero ustedes miran, profesor, pero entonces si la sangre se mezcla, la sangre oxigenada se mezcla con la sangre venosa, pucha, el anfibio está fregado, ¿no? Tiene menor oxigenación. Por eso es que los anfibios tienen la piel húmeda. ¿Se han dado cuenta que los anfibios tienen la piel húmeda? Los sapos, las ranas, las salamandras, tienen la piel húmeda. Porque se ayuda, también respiran a través de la piel. Esa respiración cutánea hace que de alguna manera esta sangre que está circulando, que está mezclada con CO2, se libere del CO2 a través de la piel. Por eso. En los reptiles, ¿por qué los reptiles también tienen circulación incompleta? A pesar de que los reptiles ya tienen dos ventrículos. El corazón de los reptiles tiene dos aurículas y dos ventrículos. Y si tiene dos ventrículos, ¿por qué hay mezcla de sangre? Porque el tabique que separa los dos ventrículos no se ha cerrado completamente. En los reptiles, este tabique que debería separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo no se ha cerrado. Hay un hueco, hay una abertura, que los biólogos lo conocemos con el nombre de foramen magnum. Foramen magnum. Entonces, en los ventrículos de los reptiles, por ese foramen magnum, hay mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Por lo tanto, la circulación en los reptiles, también como en los anfibios, es cerrada, doble e incompleta. ¿Se dan cuenta? En cambio, a partir de las aves, ese tabicamiento ya se cerró. Ya no hay comunicación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Por supuesto, ni entre aurícula derecha y aurícula izquierda. Por lo tanto, en las aves, en su corazón, jamás se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial. Por eso, y en los mamíferos pasa lo mismo. Por eso es que en las aves y mamíferos la circulación es completa. En conclusión, en los vertebrados
la circulación es cerrada para todos. Es simple, como en los peces, y es doble, como en los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Es completa, como en los peces, e incompleta, como en los anfibios y los reptiles. Y es completa en las aves y mamíferos. ¿Se dan cuenta, estimados alumnos, que en este punto hay bastante información? Por eso es que los profesores, constructores de ítems, usan esto para elaborar preguntas. Así que tengan claro, creo que les ha quedado claro lo que les he explicado, y no se olviden. Denme un comprendido, ¿quedó claro para todos ustedes? Cualquiera, por favor. Sí, profesor. Perfecto. Profesor, disculpe, Dime. ¿cuál era la diferencia entre simple y doble? Simple es cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón. Y doble es cuando la sangre pasa 2 veces. Circulación menor o pulmonar, circulación mayor o corporal. ¿De acuerdo? Ya, ok, profe, ya entendí. Y el indicador anatómico que nos permite dilucidar eso es cuántas aurículas tiene el corazón del animal. Si el corazón del animal tiene una sola aurícula, como en los peces, entonces al toque ustedes dicen la circulación es simple. Y cuando el corazón del animal tiene 2 aurículas, al toque la circulación es doble. ¿Ya? Perfecto. Ahora, entonces, no nos queda más que, tomó bastante tiempo. Voy a tratar de acelerar un poco mi explicación. Vamos a desarrollar el sistema circulatorio humano, tomándolo como modelo. Obviamente, la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cómo es el sistema circulatorio humano? Y ustedes me van a responder al toque, ¿no? Cerrado, doble y completo. ¿Sí o no? Ustedes me responderían eso al toque. Profesor, el sistema circulatorio de los seres humanos es cerrado, doble y completo, como en todos los mamíferos. Bien, este sistema circulatorio está constituido por 2 tipos de órganos. El corazón, que estamos viendo en este momento, vasos sanguíneos, que son de 3 tipos: venas, arterias y capilares. Las arterias sacan la sangre del corazón. Todo vaso que saca la sangre del corazón, como esta y como esta, se llaman arterias. Arteria aorta, arteria pulmonar. Y todo vaso que retorna la sangre al corazón se llama vena. Vena cava, pulmonares. Y finalmente, las arterias y las venas se comunican por el otro lado a través de los capilares. Cuando una arteria ingresa a un órgano, cualquiera, el hígado, los pulmones, el riñón, estas arterias se van ramificando. Y al ramificarse van perdiendo calibre, cada vez son más delgaditas. Ya no se llaman arterias, se llaman arteriolas. Y finalmente las arteriolitas más delgaditas, en la parte más íntima de cada órgano, terminan convirtiéndose en capilares. A su vez, los capilares luego se van reuniendo unos con otros y van formando venulitas. Estas venulitas se van haciendo cada vez de mayor calibre y finalmente terminan en venas que retornan la sangre al corazón. De esta manera se constituye el sistema circulatorio cerrado de los animales vertebrados y algunos invertebrados, como del sistema circulatorio humano, por supuesto. Bien, vamos a hacer un análisis histológico de estos vasos, de venas, arterias y capilares. Las venas y las arterias están constituidas histológicamente, o sea, cuando yo digo histológicamente, me estoy refiriendo a cuántas clases de tejidos, por 3 túnicas, 3 capas.
La túnica más interna, esta amarillita, la que está en contacto con la sangre, se llama, nosotros los biólogos le llamamos endotelio, o túnica interna, ¿ya? Es un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Plano simple, o también llamado escamoso. Es el epitelio de revestimiento más delgadito, el endotelio. Primera túnica de las venas y arterias. Ah, también está en los capilares. Esto que están viendo acá es un endotelio, ¿ya? Por encima del endotelio, esta capita de acá, es el mesotelio, o túnica media. Esta túnica media, en las venas y en las arterias, está formado por tejido conjuntivo, tejido conectivo y por tejido muscular. ¿Qué tipo de tejido muscular será? Liso. ¿Se acuerdan que vimos en tejidos animales? ¿Cómo se llama el músculo que está en los órganos? Tejido muscular liso. ¿Ah? Ven que en las arterias la túnica media es gruesa. En cambio, en las venas la túnica media es delgada. Y en los capilares no hay túnica media. Los capilares ya no tienen túnica media. La han perdido. Son bien delgaditos. O sea, prácticamente un capilar está, la pared de un capilar está formada por la túnica interna o el endotelio, con su membrana basal, por supuesto, ¿no? Y por encima, bueno, y por encima de la túnica media está la túnica externa, o le llamamos adventicia, ¿ya? Acá, delgadita, la adventicia. Obviamente, si el capilar no tiene túnica media, menos tiene adventicia, pues. Si la túnica media en las arterias es gruesa, la luz, el lumen de la arteria es angosta, pues. Esta manguera tiene una túnica, una pared gruesa. Eso hace que la luz de la arteria sea angosta. En cambio, como las venas tienen una túnica media delgada, la luz, el lumen, es ancho comparado con las arterias. ¿Correcto? Bien. Por ahora, dejamos ahí los vasos sanguíneos. Retornemos al corazón. ¿Por qué les he hablado de los vasos y tenía que empezar a hablar del corazón? Por lo siguiente, estimados alumnos, es por cuestiones didácticas. Lo primero que vamos a hacer con este órgano diferente que es el corazón es analizarlo también histológicamente. El corazón, como las arterias y las venas, también está constituido por tres túnicas. Tres capas. Una túnica interna que está en contacto con la sangre, que en este caso no se llama, pues, acá se llama endocardio. ¿Ya? Hay una túnica media también, que acá lo que los biólogos le llamamos miocardio, que está formado por tejido conectivo y tejido muscular. Pero este tejido muscular no es liso. Esta es pregunta de examen. ¿Qué tipo de tejido muscular existe en la túnica media del corazón? A ver, ¿quién me responde rapidito? ¿Qué tipo de tejido muscular se ubica en la túnica media del corazón? Pregunta de examen, ¿ah? ¿Quién me lo responde? Tejido muscular estriado cardíaco. ¿Recuerdan que hay tres tipos de músculo? Músculo liso, músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético. El miocardio del corazón está formado por tejido muscular cardíaco. Y hay también una túnica externa, que no se llama adventicia, se llama pericardio. Entonces el corazón también está formado por tres túnicas, tres capas: endocardio, miocardio y pericardio. ¿Por qué les digo eso? Para recordarles, para hacerles reflexionar que el corazón es un vaso sanguíneo. Un vaso, es tan vaso como la arteria o la vena, pero es un vaso modificado para cumplir una función más importante. ¿Y cuál es la función que cumple el corazón? Contraerse. Cuando la sangre ha llenado el corazón se contrae como una bomba. Y eso hace que la sangre contenida en el corazón adquiera fuerza, velocidad, presión.
La sangre sale disparada por las arterias pulmonar y aorta. El corazón funciona como una bomba, lo que permite que la sangre esté corriendo por las arterias, por los capilares y las venas, circulando constantemente. Este órgano es un órgano absolutamente noble. ¿En qué sentido? No puede parar. El corazón nunca para durante toda la vida del organismo. Incluso antes de nacer, el corazón del embrión ya está bombeando la sangre, ya empezó a trabajar y no dejará de hacerlo hasta que ese organismo muera. Una vez que en ese organismo el corazón se para, la vida se terminó. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es este órgano? ¿Es cierto? ¿A qué se debe que el corazón bombea la sangre? A que en la túnica media hay un tejido muscular muy especializado, el músculo estriado cardíaco. Este músculo estriado cardíaco se contrae constantemente, a un ritmo constante. Y esa contracción de ese tejido muscular nace acá en la aurícula derecha. En la aurícula derecha, en una zona de su pared, hay esta estructura que los biólogos llamamos nódulo sinusal. Ese nódulo sinusal está contenido por unas células que reciben una descarga eléctrica y producen la contracción del músculo cardíaco a partir de acá, del nódulo sinusal. Esa contracción del músculo cardíaco a partir del nódulo sinusal se extiende por todo el miocardio, desde la base del corazón, la parte más ancha, hasta la punta del corazón. Y a ese fenómeno de contracción del miocardio, desde la base hasta la punta, los biólogos le llamamos sístole. Sístole. ¿Ya? Y obviamente, al final de la contracción de la sístole, empieza el proceso complementario, la relajación del músculo, desde la punta hasta la base. Eso nosotros los biólogos le llamamos diástole. Entonces, la actividad del corazón pasa por una sístole y una diástole. Una vez que termina la diástole, el nódulo sinusal nuevamente le da otro estímulo al corazón e empieza una segunda sístole con su consiguiente diástole. Entonces el corazón eso es lo que hace toda su vida. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. A ese periodo de acontecimientos hemodinámicos que ocurre entre una sístole y una diástole, los biólogos le llamamos ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco. Y consta de 4 fases. Y no dura ni siquiera un segundo. Cada ciclo cardíaco dura aproximadamente 0,9 segundos. Es brevísimo. ¿Ya? ¿Cuál es la primera fase del ciclo cardíaco? La fase de llenado ventricular. Las aurículas, como ven ustedes en el esquema acá, ya están llenas de sangre. La sangre ya ingresó a la aurícula derecha mediante las venas cava superior e inferior y a través de las venas pulmonares. Las aurículas ya están llenas de sangre. A partir de ese momento, como les he comentado, a nivel del nódulo sinusal comienza la contracción del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, las aurículas tienen que desalojar esta sangre porque sus paredes se están contrayendo. Hay 2 alternativas. O la retornan a las venas o la vacían hacia los ventrículos. No les he contado. Pero entre cada aurícula y su ventrículo, aurícula derecha y ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo derecho, hay válvulas. Esta de acá y esta de acá. Estas válvulas se llaman válvulas aurículo-ventriculares. Válvulas aurículo-ventriculares. Esta de acá del corazón derecho y esta de acá del corazón izquierdo. La válvula del corazón derecho se llama válvula tricúspide y la válvula del corazón izquierdo se llama válvula mitral. Estas válvulas están diseñadas para que ante la presión de la sangre en las aurículas cedan y permitan que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos. ¿Ya?
Son una maravilla de válvulas. Miren, nosotros los seres humanos hemos diseñado muchos tipos de válvulas artificiales, sintéticas, para cañerías de gas, cañerías de agua, de desagüe, de fábricas, ¿no? Válvulas peristálticas, válvulas de una fase, de dos fases. Pero esas válvulas que hemos diseñado no llegan pero ni al 1% de la eficiencia de estas válvulas. Ya les he dicho que el corazón es un órgano noble, ¿no? No debe dejar de funcionar toda la vida del individuo. Y estas válvulas no se deben malograr. Hay personas que tienen problemas con las válvulas, ¿no? Es dramático eso, ¿eh? Una persona cuyas válvulas de su corazón están fallando está fregado. Tiene la vida en un hilo. ¿Ya? Ok. Entonces, las válvulas auriculoventriculares. Entonces, la sangre que ha llenado las aurículas ante la presión del miocardio hace que las válvulas auriculoventriculares cedan y la sangre pasa a los ventrículos. Por eso es que, como la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, esta primera fase del ciclo cardíaco se llama fase de llenado ventricular. Es la más larga, dura aproximadamente medio segundo, 0,5 segundos. Es la más larga, la de mayor duración. Ahora ya tenemos a los ventrículos llenos de sangre y la contracción del miocardio continúa. Entonces los ventrículos, al sentir la presión, está en la fase que se llama contracción isovolumétrica. Los ventrículos son cavidades llenas de sangre, pero cuyas paredes se están presionando. Es como tener la boca llena de agua y que alguien nos empuje los cachetes. Hay dos salidas, ¿no? O escupimos el agua o la tragamos. Una de las dos. En el caso de los ventrículos hay dos alternativas. O retornan la sangre a las aurículas de regreso, pero eso es imposible porque estas válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral, impiden. Están diseñadas para que la sangre, una vez que esté en los ventrículos, jamás retorne a las aurículas. Son recontra eficientes. De manera que a la sangre, en la fase de contracción isovolumétrica, no le queda otra que salir disparada por acá, en la parte de abajo, justamente a las arterias, a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. Y notarán que la arteria pulmonar y la arteria aorta también tienen válvulas. Esta de acá, la válvula pulmonar, y esta de acá, la válvula aórtica. Los biólogos le llamamos en general estas válvulas sigmoideas. Válvulas sigmoideas. La válvula pulmonar en el caso de la arteria pulmonar y la válvula aórtica en el caso de la arteria aorta. ¿Ah? Entonces estas válvulas ceden y la sangre sale disparada de los ventrículos hacia las arterias. Esa fase le llamamos fase de eyección. Una vez que la sangre ya salió a través de las arterias pulmonar y aorta, los ventrículos ya se están llenando de sangre. Empieza la relajación del miocardio. Por eso es que esta última fase se llama fase de relajación isovolumétrica. Al final de la fase de relajación isovolumétrica, las aurículas ya están nuevamente llenas de sangre. Nuevamente se inicia la fase de llenado ventricular, otro ciclo cardíaco. Entonces, de esta manera, cada 0,9 segundos, el corazón hace una sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Miren qué tal chamba del corazón. Qué tal trabajo incansable que tiene el corazón. No para nunca. ¿Ya? Pero este flujo de sangre a través del corazón permite captar algunos ruidos. El ruido 1 se da cuando la sangre, al pasar de las aurículas a los ventrículos, hace que las válvulas se cierren. Eso produce el ruido más fuerte del corazón. El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y este segundo ruido se produce cuando la sangre sale de los ventrículos e ingresa a las arterias. El cierre de estas válvulas, la pulmonar y la aórtica, produce el segundo ruido cardíaco. Ustedes recuerdan esos ruidos, ¿no? Hasta lo han sacado en muchos temas musicales. Yo lo voy a imitar en este momento.
El primer ruido se debe al cierre de las válvulas tricúspide y mitral. Y el segundo ruido, el más suave, se debe al cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Ya? Estos dos ruidos, ustedes solamente acercan su oído al tórax de una persona y lo sienten. Lo van a sentir más claro cuando se ponen un estetoscopio. Clarísimo. ¿Ya? Estos ruidos 3 y 4 son muy suaves. Solamente lo escucha con un estetoscopio una persona entrenada, un cardiólogo, por ejemplo. ¿Ya? No se aprecia normalmente por una persona que no esté entrenada. Bueno, este ciclo cardíaco, vuelvo a repetir, está controlado, está regulado por el nódulo sinusal, ¿no? Tiene un ritmo, ¿ya? Las personas que tienen problemas con este nódulo sinusal tienen las famosas arritmias cardíacas, que son peligrosas también, ¿no? Y muchas veces es tanta la disfunción del nódulo sinusal en el corazón de una persona que el cirujano se ve, el médico, el cardiólogo, se ve obligado a reemplazar ese nódulo sinusal natural por un marcapaso, ¿no? Porque la arritmia cardíaca es muy peligrosa, puede conllevar a un paro cardíaco. Este funcionamiento del corazón tiene un eco en las arterias, tiene una consecuencia a nivel de las arterias, ¿ya? Una de ellas es el pulso arterial. Han visto que el profesional de la salud a veces le pone a ustedes el dedo medio acá en la muñeca, tratando de palpar una arteria que pasa por acá. Cada vez que la sangre pasa por la arteria, significa un ciclo, una sístole y una diástole, un ciclo cardíaco. Eso le llamamos pulso arterial. En una persona que está en condición de reposo, tranquila, como estoy yo en este momento, más o menos son 70 pulsaciones por minuto. Si yo me agito, corro, mis pulsaciones aumentan, pues, 80, 90, ¿no? Si corro a gran velocidad, de repente llega a 100, 120 pulsaciones, pues, mi corazón bombea la sangre rápidamente. Si hago relajación, yoga, por ejemplo, ¿no? Mi pulso disminuye, ¿ya? Pulso arterial. Y el otro efecto que tiene la actividad coronaria, la actividad del corazón sobre las arterias, es la presión arterial. La presión arterial es la resistencia que ejercen las paredes de las arterias al paso de la sangre. Eso se mide con un equipo, yo tengo acá uno llamado tensiómetro, ¿no? El tensiómetro, ¿ya? Entonces, el paso de la sangre por las arterias tiene dos valores. Cuando el corazón está contraído, el valor de la presión arterial es alto. Y cuando el corazón está relajado, el valor de la presión arterial disminuye. A ver, un ejemplo. ¿Quién ha hecho esto alguna vez en su vida? Una manguera que está regando un jardín. ¿Han visto una manguera que está botando agua? Si ustedes, palomías, han pisado la manguera, ¿qué pasa con el agua? Sale con más presión, ¿no? A ver, pisen una manguera de jardín, salten encima de ella, van a ver cada vez que su cuerpo cae sobre la manguera, el agua sale con más fuerza. Y cuando dejan de pisar la manguera, la presión del agua baja. ¿Es cierto? Lo mismo pasa con la sangre. Cuando el corazón está contraído, la sangre fluye con más rapidez. El valor de la presión arterial es más alto. Nosotros le llamamos a ese valor de la presión sistólica. Va de 110 a 130 milímetros de mercurio. La gente le quita el cero. Dice 11, 13. Es una presión normal. Pero ¿qué pasa si una persona tiene 14, 15, 16, 17? Está volando. Presión muy alta. ¿Y cuál es el peligro de que la presión sea alta? Los vasos sanguíneos se pueden romper. Puede haber un derrame sanguíneo, sobre todo a nivel de capilares. Y eso es muy peligroso, ¿no? Cuando el corazón está relajado, la presión sanguínea disminuye. A ese valor de la presión que es menor, nosotros le llamamos presión diastólica.
La presión diastólica en una persona normal va de 60 a 80 milímetros de mercurio. Le quitamos el 0, 6 a 8. Una persona que tiene presión diastólica 9, 10, 11 está volando. ¿Ya? Listo. Y la frecuencia cardíaca, pues ya les he dicho, está controlada por el nódulo sinusal. Esto es, pues, estimados alumnos, la hemodinámica del corazón. Finalmente, hablemos de los vasos sanguíneos. Ya les he dicho, todo vaso que sale del corazón se llama arteria. Todo vaso que retorna al corazón se llama vena. Todo vaso que une arterias con venas se llama capilar. Histológicamente ya les diferencié a ambos, ¿no? Las arterias, las venas y los capilares. Ahora, la túnica media de las arterias tiene un tejido conectivo muy especial. Ese tejido conectivo de la túnica media de las arterias tiene abundantes fibras elásticas. ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase de tejidos animales? Dijimos que el tejido conjuntivo el tejido conjuntivo podía ser laxo, denso, fibroso, elástico. ¿Cuándo el tejido conjuntivo es elástico? Cuando tiene abundantes fibras elásticas. Y ese tipo de tejido es el que está acá en la túnica media de las arterias. Y la pregunta es, ¿y por qué las arterias necesitan elasticidad? Sencillamente, porque las arterias soportan una gran presión. Cuando la sangre sale del corazón, ejerce una tremenda presión sobre todas las arterias, pero sobre todo sobre estas dos arterias. Uy, se me va a apagar la computadora. ¿Ya? Ya está. Si las arterias fueran rígidas, ante esa alta presión podrían romperse. Si a un animal se le rompe una arteria, olvídense, ahí queda. No hay tiempo de asistirlo, ahí quedó, ahí quedó. Ese derrame brutal, ¿ya? Por eso, para evitar esa rotura de las arterias, es que la túnica media de las arterias es elástica para soportar esa presión. En cambio, en las venas no se ve ese tejido conjuntivo elástico. No es necesario. Como las venas retornan la sangre al corazón, la sangre ya viene con baja presión. No necesitan esa elasticidad. ¿De acuerdo? Bien. Otra diferencia. Todas las venas presentan válvulas. Todas las venas tienen valvulitas. ¿Qué es una válvula? Es un angostamiento del lumen, ¿no es cierto? En cambio, las arterias no tienen válvulas. Las arterias no necesitan válvulas. Pero usted, mira, profesor, no sea mentiroso. Si nos acaba de decir que la arteria pulmonar tiene una válvula y la arteria aorta tiene una válvula. Ah, son la excepción. Excepto la arteria pulmonar y la arteria aorta, que sí tienen válvulas, todo el resto de arterias no tienen válvulas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué las venas necesitan válvulas? Porque retornan la sangre al corazón. Por eso necesitan válvulas. Usted, mira, profesor, no lo entiendo. Sigo sin entender por qué las venas tienen válvulas. Usted me dice que retornan la sangre al corazón. Y les voy a poner un ejemplo. En este momento, y en todo momento, ha llegado sangre a mis pies para dejar oxígeno, para dejar nutrientes a las células de mis órganos del pie. Pero luego de cumplir con su trabajo, esa sangre tiene que subir al corazón a través de las venas, ¿no es cierto? Cuando llega más sangre a mis pies, la sangre que ya estaba ahí se ve empujada hacia arriba a través de las venas, acá, por la vena. Pero la sangre está sometida a la fuerza de gravedad, la sangre debería recaer nuevamente. Tiren agua al aire y van a ver cómo el agua cae al suelo. La sangre que subió por la vena tiende a regresar, a caer por el peso de la sangre, por la fuerza de gravedad. Cuando la sangre ingresa a la vena, la válvula de la vena se cierra y evita que la sangre caiga. Llega más sangre a mis pies, hay presión, las válvulas ceden, la sangre sube un poquito más, quiere caer, se cierran las válvulas.
la sangre ya no cae. Y así sucesivamente. Es como la sangre va subiendo a través de mis venas. Hasta que llega al corazón, y en el corazón ya el corazón bombea la sangre hacia los pulmones. La sangre adquiere velocidad. Personas cuyas válvulas de sus venas están fallando. Y en esa persona la sangre que sube regresa. Y por eso es que las venas se dilatan. ¿Cómo le llamamos a esa patología? Varices. ¿Han visto que hay personas que tienen las venas hinchadas? Es porque las válvulas de sus venas están disfuncionando. Listo. Yo creo que con eso, bueno, finalmente los capilares, ¿por qué tienen solamente una túnica? Porque es a través de los capilares que realizamos intercambio de sustancias, nutrientes, gases y hasta células salen de la sangre hacia los tejidos por los capilares. No lo pueden hacer por las arterias ni por las venas, porque es demasiado gruesa, pero por los capilares sí. De ahí el nombre, ¿no? Los capilares tienen permeabilidad, tienen capilaridad. ¿Ya? Ok, con eso creo que es suficiente. Bueno, ahí tienen más esquemas sobre lo que les estaba explicando, listo. Y termino con esto. El volumen de sangre que circula por un sistema circulatorio debe mantenerse constante, porque el sistema circulatorio es cerrado, ¿no es cierto? A ese valor del volumen de sangre que circula por el sistema circulatorio, los biólogos le llamamos volemia. La volemia en la especie humana es de aproximadamente 5 litros de sangre. Claro, hay personas que tienen un poquito más, hay personas que tienen un poquito menos. El promedio es 5 litros de sangre. Por el sistema circulatorio humano circula aproximadamente 5 litros de sangre. Esa es la volemia. Pero ¿qué pasa si esta persona tiene una rotura de un vaso sanguíneo? La sangre empieza a abandonar el sistema circulatorio y por lo tanto la volemia empieza a bajar. Ya no tiene 5 litros, tiene 4 litros 900 y pico mililitros. ¿No es cierto? Va disminuyendo la volemia. La persona puede soportarlo, pero hay un punto en el cual, si el volumen de sangre disminuye a un punto crítico, la persona sufre, primero, desmayo, pierde el conocimiento, se desmaya. Finalmente, hay paro cardíaco y se produce la muerte. Ese fenómeno de muerte de un animal, de una persona, por disminución del volumen de sangre en el sistema circulatorio, se llama shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Cuando una persona tiene un traumatismo, un accidente y está perdiendo sangre, hay que hacerle inmediatamente un torniquete, presionar ese vaso para que no baje el volumen de sangre y llevarlo inmediatamente a un centro hospitalario para que lo atiendan de emergencia, suturen ese vaso y eviten que siga sangrando. ¿No? Eso lo saben ustedes muy bien. Bueno, pero cuando el vaso es un capilar o es una venulita, la pérdida de sangre no es muy marcada. Y nuestro organismo, la naturaleza, ha desarrollado un mecanismo de protección que se llama coagulación sanguínea. Este fenómeno llamado coagulación sanguínea nos salva de un derrame sanguíneo cuando el vaso es de pequeño calibre, como es un capilar o como es una venulita o una arteriolita. Muy chiquitita, por supuesto. Ustedes saben que la sangre tiene 3 elementos formes, o sea, 3 elementos formes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y unas estructuras que no son células, son restos celulares, se llaman plaquetas. ¿Ya? Cuando un vaso se rompe, glóbulos rojos, glóbulos blancos y la parte líquida que se llama plasma comienzan a perderse. Las plaquetas chocan con el vaso roto. Cuando la plaqueta choca con el vaso roto, la plaqueta se rompe también y libera una proteína que se llama tromboplastina.
Los biólogos a estas proteínas que están en el plasma de la sangre le llamamos factores de coagulación y los hemos nominado con números romanos. Factor de coagulación 1 romano, factor de coagulación 2 romano, factor de coagulación 3, 4, 5, 6, 7, hasta el factor 13, que es el último. El factor 13 de coagulación es el fibrinógeno. ¿Ya? 13 factores de coagulación. El primero está encerrado en las plaquetas. Cuando una plaqueta choca con un vaso roto, se libera tromboplastina. Si esta sangre tiene, además de la tromboplastina liberada, calcio y vitamina K, esa trilogía, tromboplastina, calcio y vitamina K, inicia un proceso que es en cascada, es secuencial. Automáticamente la tromboplastina estimula que la protrombina, el segundo factor de coagulación, se convierte en trombina. Y aunque acá no los han dibujado, la trombina actúa sobre el tercer factor de coagulación, sobre el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta que el 12º factor de coagulación actúa sobre el fibrinógeno, que es soluble, y hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. La fibrina es una proteína fibrilar, una pita, una soguita, que amarra glóbulos rojos, glóbulos blancos y la propia plaqueta, y produce lo que se llama coágulo sanguíneo. Ese coágulo o trombo tapona el hueco, el capilar, la venulita, y evita que el derrame sanguíneo siga ocurriendo. Nos salva. ¿De acuerdo? Esa es la importante función de la sangre, salvarnos cuando hay un derrame sanguíneo pequeño, la coagulación sanguínea. Hay una enfermedad genética llamada hemofilia. Las personas que sufren de hemofilia no pueden producir alguno de estos factores de coagulación. Cuando falta alguno de estos factores de coagulación, entonces no se produce el coágulo. Y es por eso que estas personas hemofílicas, al no producir un coágulo, cuando se rompen un vasito sanguíneo, sangran y sangran y sangran y se pueden morir. Es una enfermedad grave. ¿Ya? Listo. Con eso terminamos el sistema circulatorio. Uy, estoy un poquito atrasado, voy a acelerar un poco más. ¿Quedó claro, no? Entiendo que les quedó claro, estimados alumnos. Profesor, Dime. profesor, una Sí, consulta. La dime. trombosis, Trombosis. Sí, ¿qué pasa? sí. ¿La trombosis a qué se debe? ¿A coagulación interna? Coagulación interna, exactamente, ¿no? Hay Profesor, situaciones, muchas gracias. hay situaciones patológicas en las cuales, a pesar de que no se ha roto un vaso sanguíneo, se desencadena el proceso de coagulación. No se necesita, pero se produce. Y lógicamente, si se producen trombos, ¿no es cierto? El paso de sangre se interrumpe. Es un problema, ¿cierto? ¿Saben qué tienen que ver con la trombosis? La acumulación de grasa en las paredes, ¿no? La formación de colesterol, etcétera. Bueno, pues eso estamos hablando ya de patología. ¿Ya? Pero creo que te aclara la idea, ¿no es cierto? Listo. Gracias. Me olvidaba. Entonces, está clarísimo para todos ustedes que la sangre cumple con la función de transportar sustancias, ¿no? Gases, hormonas, proteínas, etcétera. Bueno, pero nos hemos olvidado de algo. La sangre que circula por el sistema circulatorio tiene unas células que se llaman leucocitos, glóbulos blancos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la función de los leucocitos o glóbulos blancos? Yo les voy a decir la respuesta. Fagocitosis, respuesta inmunológica. Esa es la función de los leucocitos o glóbulos blancos. ¿Y para qué sirve la fagocitosis o la respuesta inmunológica? Protección. Cualquier elemento extraño al cuerpo de un organismo es un peligro. Los leucocitos se encargan de detectarlo, atacarlo y destruirlo. O sea, defensa de nuestro organismo. Defensa. Y dado que la sangre circula por el sistema circulatorio,
Entonces la conclusión es que el sistema circulatorio en realidad cumple dos funciones: transporte de sustancias y defensa de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Pero en el sistema circulatorio el orden de prioridades es así. La principal función del sistema circulatorio es transporte de sustancias. Y la función complementaria es defensa de nuestro organismo. Eso me había olvidado de decirles. ¿Por qué? Porque me acordé del sistema linfático. El sistema linfático es otro mecanismo de circulación en los animales. Pero, a diferencia del sistema circulatorio, el sistema linfático es abierto. Mientras que nuestro sistema circulatorio es cerrado, nuestro sistema linfático es abierto. Está formado por un conjunto de vasos que ya no son vasos sanguíneos. En este caso, a esos vasos se les llama vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos están distribuidos por todo nuestro cuerpo. La parte más íntima de nuestro cuerpo tiene vasos linfáticos. Son unos vasitos delgaditos. Lo que pasa es que nuestras células exudan líquidos. Es como que en la casa de tuvieran fuga de desagüe. Entonces los pasadizos, ¿no? Las calles se van llenando de agua. Los vasos linfáticos son tuberías que recogen ese exudado celular y lo llevan al sistema circulatorio. ¿Ah? Son como un sistema de cañerías que absorben esos líquidos extracelulares que van soltando cada una de nuestras células. Cuando esos líquidos extracelulares ingresan a los vasos linfáticos, ya no le llamamos líquidos extracelulares, le llamamos a esos líquidos linfa. Los vasos linfáticos transportan linfa. Y como los glóbulos blancos a nivel de los capilares sanguíneos salen de la sangre a los tejidos, esos glóbulos blancos o leucocitos ingresan a los vasos linfáticos también. Y esos vasos linfáticos, ¿a dónde? Estos de acá. ¿A dónde lo llevan? A estos órganos llamados ganglios. Entonces la linfa y los glóbulos blancos llegan a los ganglios y ahí se acumulan, se acuartelan. Nuestros leucocitos, estimados alumnos, son como la policía, los soldados del ejército. Nos defienden, están armados. Su cuartel son los ganglios linfáticos. Acá se acuartelan. Entonces a un ganglio le llevan vasos linfáticos aferentes, llevan linfa y glóbulos blancos. Y del ganglio sale otro vaso linfático eferente y lo lleva a otro ganglio. Y así sucesivamente hasta que finalmente todos los vasos linfáticos desembocan en este vaso linfático que está acá al centro, que se llama vaso dorsal, conducto torácico linfático. Este conducto torácico linfático recoge toda la linfa del cuerpo del individuo y lo vierte a una vena del brazo, una vena braquial. Es decir, toda la linfa recogida por el sistema linfático regresa a la sangre. ¿Ya? En conclusión, el sistema linfático también transporta sustancias y también nos defiende porque está lleno de leucocitos. O sea, tiene las mismas funciones del sistema circulatorio, pero al revés. Mientras que en el sistema circulatorio la función principal es el transporte de sustancias y la defensa es una función complementaria, en el sistema linfático ocurre lo contrario. La función de defensa es la prioritaria y la función de transporte es complementaria. ¿Correcto? Listo. Entonces, terminamos los mecanismos de circulación y transporte en los animales. Y ahora vamos a las plantas. ¿Las plantas tienen o no tienen las mismas necesidades que los animales
en cuanto al transporte de sustancias de un órgano a otro. Por supuesto que la tienen. Por ejemplo, las hojas de las plantas necesitan agua para hacer fotosíntesis, pero el agua está abajo en el suelo. Por eso las plantas tienen otro órgano llamado raíz que está diseñada para absorber el agua del suelo. Bueno, esa agua, debo decirle, no es pura, ¿no? Es un agua mezclada con nutrientes minerales, sales de sodio, de potasio, de magnesio, sales nitrogenadas, perdón. Entonces, el tema es, bueno, la raíz absorbe el agua con nutrientes minerales. ¿Y cómo lo lleva hasta las hojas? La respuesta la tenemos, ya sabemos la vía, lo hemos estudiado en una clase anterior. La planta tiene un tejido vascular, ¿se acuerdan? Se llama xilema con X. El xilema está constituido por unos vasos huecos llamados vasos leñosos o tráqueas. El agua sube a través de las tráqueas del xilema desde las raíces hasta las hojas. Esa es la vía, ya la hemos estudiado. El problema es, ¿cuál es el mecanismo físico que permite que el agua, la savia no elaborada, así le llamamos al agua mezclada con nutrientes minerales, suba desde la raíz hasta las hojas? La planta tiene una bomba. Nosotros cuando queremos llevar en nuestros edificios agua del primer piso al 10º o el piso 20 de un edificio, usamos bombas hidrostáticas, porque tenemos que vencer la fuerza de gravedad. Si no, el agua no sube. Entonces acá nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo es que el agua de la raíz vence la fuerza de gravedad y logra subir hasta las hojas? Ese es el punto que vamos a enseñarles en este momento. Ese mecanismo que usan las plantas para transportar el agua a través de los vasos leñosos del xilema, desde las raíces hasta las hojas, se llama arrastre por transpiración. Arrastre por transpiración. ¿Ya? Bien, cuando el agua llega a las hojas, listo, ya tiene un componente necesario para que las hojas hagan fotosíntesis. Le llega luz, puede capturar CO2 del aire, todo está listo. Las hojas hacen su trabajo, fotosíntesis. Y ustedes también saben perfectamente que las hojas, por fotosíntesis, ¿qué cosa es lo que producen? Alimentos orgánicos, moléculas orgánicas. Son los productos de la fotosíntesis. Pero hay órganos en la planta que no pueden hacer fotosíntesis, la propia raíz, pero necesita alimento, ¿no? Como toda célula. Las células de la raíz necesitan alimento, pero el alimento está acá arriba, en las hojas. ¿Cómo se transporta esas moléculas orgánicas desde las hojas hasta las raíces? Ya la vía ya la conocemos. Hay otro tejido vascular en la planta que se encarga de eso, el floema. ¿Se acuerdan? Pero el floema tiene otro tipo de vasos, diferentes a los vasos leñosos del xilema. Esos vasos se llaman vasos liberianos y tienen contenido citoplasmático. Entonces, las moléculas orgánicas disueltas en agua, eso le llamamos savia elaborada, se movilizan, se transportan a través de los vasos liberianos del floema, desde las hojas hacia las raíces o hacia todos los otros órganos de la planta. Eso ya lo sabíamos, pero ¿cuál es el fenómeno físico que explica por qué las moléculas se mueven físicamente desde las hojas hacia el resto de órganos? Ese mecanismo, los biólogos lo llamamos teoría del flujo de masas. Entonces, esos son los dos mecanismos usados por las plantas para transportar la savia bruta o savia no elaborada desde las raíces hasta las hojas y la savia elaborada desde las hojas hacia el resto de órganos de la planta. ¿Correcto? Vamos a describirla. Bien. Los vasos leñosos del xilema son un conjunto, una red de vasos continuos que van desde las raíces
hasta las hojas, formando un sistema continuo, algo así como un sorbete. Cuando ustedes meten un sorbete, una cañita, a una botella de agua, ¿no es cierto? Ustedes a través del sorbete pueden hacer que el agua que está en la botella llegue hasta arriba, poniendo su boca, ¿no es cierto? Ponen su boca en el extremo superior del sorbete y absorben. Y el agua sube y llega a su boca. Algo similar pasa acá. Alguien tiene que poner su boca acá arriba en la hoja y absorber por este sorbete que se llama xilema. ¿Saben cuál es esa boca? Los estomas. ¿Se acuerdan que las hojas tienen epidermis? Y que la epidermis tiene unos poritos que se llaman estomas, que se abren y se cierran. Cuando los estomas se abren, el calor del sol hace que las moléculas de agua que están ahí se evaporen. Ese es el equivalente al que nosotros hacemos. El calor del sol hace que las moléculas de agua que están acá al ladito del estómago pasen de la forma líquida a la forma gaseosa. Hay una transpiración a nivel de hojas. Y ocurre que las moléculas de agua son muy ligadas unas a otras. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno. Uno de los hidrógenos del agua, el agua es H2O, ¿no es cierto? Uno de los hidrógenos siempre le está cediendo su electrón al oxígeno. Siempre. Ese hidrógeno que le ha cedido su electrón al oxígeno del agua se convierte en un ion positivo, un protón, un hidrogenión. Tiene carga positiva. Y el oxígeno con el otro hidrógeno, el OH, tiene una carga, un electrón más, carga negativa. O sea que la molécula de agua en realidad es un dipolo eléctrico. Ion positivo, ion negativo. La otra molécula de agua también es un dipolo. Por esa atracción electrostática, las moléculas de agua se atraen unas a otras. Tienen bastante atracción. Eso hace que cuando una molécula de agua se evapora acá, jala la molécula que está abajo. Eso le llamamos los biólogos tirón transpiratorio. Cuando hay evaporación de agua acá arriba, las moléculas que se van jalan a las que están abajo. Entonces las moléculas suben a través del vaso leñoso del xilema. Todas las moléculas de agua suben. Y acá abajo se produce un vacío. En el xilema que está acá abajo, en el vaso leñoso, el agua subió. Ese vacío, ¿no?, con más agua que entra por la raíz. La raíz absorbe agua a través de los pelos radiculares, ¿no? Atraviesa todo el estroma, ¿no es cierto? Y acá hay una banda que se llama banda de Caspari o endodermis. El agua atraviesa la banda de Caspari y entra al vaso leñoso del xilema y llena ese vacío que se produjo acá, ¿no? Ese vacío se llena. Listo. Nuevamente se abren los estomas. Hay más evaporación de agua. Hay otro tirón transpiratorio. Se produce otra vez un vacío de agua acá abajo. Se vuelve a llenar con más agua. Entonces, ahí está la respuesta, estimados alumnos. Es la transpiración, el calor del sol, lo que hace que el agua suba desde las raíces hasta las hojas. A ese mecanismo, los biólogos lo llamamos arrastre por transpiración. En una plantita herbácea de 60, 70, 80 centímetros de alto, no es tan espectacular, ¿no? Pero sí llama la atención, ¿no? Este arrastre por transpiración es suficiente para chupar el agua y hacerla que suba desde las raíces hasta las hojas. Pero imagínense ustedes en un árbol que tiene 15, 20, 30 metros de altura. Es sorprendente, ¿no? Es el mismo mecanismo el que hace que en el árbol el agua suba desde las raíces hasta las hojas. Exactamente el mismo. Qué maravillosa es la naturaleza, ¿no es cierto? Un mecanismo tan simple es el que garantiza que las plantas puedan vivir. Ahora, ¿cómo es la teoría del flujo de masas? Las hojas están produciendo moléculas orgánicas, el agua está llegando a las hojas, ya sabemos cómo. Esa agua que ingresa al parénquima clorofiliano de las hojas
va al mismo tiempo arrastrando esas moléculas orgánicas hacia los otros vasos, los vasos liberianos. Entonces, los vasos liberianos se van llenando de moléculas orgánicas en esta zona, ¿ya? Esas moléculas orgánicas siguen saliendo y eso hace que las moléculas que salieron primero sean empujadas hacia abajo. A ver, es como si ustedes estuvieran en el local de la PRE, en la ciudad universitaria, y de pronto el director de la PRE le dice, ¿saben qué, alumnos? Abandonen las aulas, salgan hacia la calle de la ciudad universitaria, porque es un simulacro de sismo, ¿ya? Entonces ustedes empiezan a salir de los salones. Los pasadizos de la PRE se van llenando de alumnos. ¿Qué pasa si los alumnos que salieron primero no se mueven, no bajan por las escaleras? Se produce un amontonamiento de alumnos. Entonces, la presión de alumnos que van saliendo de los salones hace que los primeros alumnos que salieron vayan bajando por las escaleras. Se ven empujados. Eso mismo ocurre acá. Las moléculas orgánicas que se van produciendo en la hoja se van acumulando en los vasos liberianos, que son los pasadizos, y al salir más moléculas, estas se empujan a la molécula que salieron primero, las cuales van avanzando a través de los vasos liberianos. A ese fenómeno tan sencillo, estimados alumnos, le llamamos teoría del flujo de masas. Entonces, ¿les quedó claro cómo las plantas han resuelto su problema de transporte? Arrastre por transpiración, teoría de flujo de masas. Las plantas no necesitan sistema circulatorio, no necesitan sistema linfático, lo hacen de otra manera. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la vida? Cada organismo tiene su estrategia, tiene su modo, tiene su forma, pero todos competimos por lo mismo: supervivencia, permanencia en el escenario de la vida. Eso es lo que Darwin observa. Lucha por la supervivencia. ¿Ya? Listo. Finalmente, ¿sí? Ya más o menos me nivelé en el tiempo. Finalmente, última parte de mi clase. Vamos a ver el sistema excretor. ¿Ya? Igual que en el caso del sistema circulatorio. Hay animalitos tan primitivos, tan poco evolucionados, que no han tenido necesidad de desarrollar un sistema excretor, como es el caso de los celenterados, por ejemplo, ¿no? Los nidarios, las medusas, las hidras, eliminan sus desechos metabólicos por simple difusión a través de sus tejidos. Bueno, ya les hablé de los protozoarios, ¿no? Los protozoarios son organismos muy parecidos a los animales, pero son unicelulares. Los protozoarios también eliminan sus desechos metabólicos por simple difusión. No necesitan un sistema circulante, un sistema excretor. ¿Ya? Pero, en animalitos ya un poquito más desarrollados, como los platelmintos, ya aparece esbozos del sistema excretor. En los platelmintos, por ejemplo, como la planaria, hay un sistema excretor bastante primitivo llamado protonefridio. Los protonefridos de los platelmintos es un conjunto de células como esta que estoy señalando acá, que nosotros los biólogos le llamamos células flamígeras. Flamígera viene de como la palabra flama. Flama significa llama, ¿no es cierto? Una flama. Porque vistas al microscopio, estas células parecen unas llamitas, parecen unas velitas, ¿ya? Estas células flamígeras absorben los desechos metabólicos del resto de células y a través de una borla de cilios botan esos desechos metabólicos hacia un canalito, un canalículo. Este canalículo de esta célula flamígera desemboca en un canalito que viene por todo el cuerpo del platelminto. Entonces, cada célula flamígera vierte su absorción de desechos metabólicos a ese canal.
Estos canales van recogiendo todo ese fluido de desechos y desembocan en un poro ventral. Entonces, por ese poro ventral es que el gusanito bota, digamos, la orina. No es una orina verdadera, ¿no? Es un fluido que tiene la basura metabólica que producen las células de este animal. Entonces, a ese conjunto de células flamígeras y conductos que terminan en el poro excretor, en la parte ventral del gusano, se le llama protonefridio. ¿Ya? Es un sistema excretor bastante primitivo. En los insectos, el sistema excretor es diferente. En los insectos, el sistema excretor es un conjunto de tubitos que parecen dedos de guante, llamados túbulos de Malpighi. Estos tubitos se unen, se anastomosan, se fusionan al tubo digestivo. Justo en la unión del intestino medio y el intestino posterior, en ese punto, los tubitos de Malpighi se fusionan al tubo digestivo. Bueno, ¿cuál es la función de esos túbulos de Malpighi? Recuerdan que los insectos tienen sistema circulatorio abierto, entonces la hemolinfa ha recogido todos los desechos metabólicos del insecto, ¿no? Y acá la hemolinfa entra en contacto con los túbulos de Malpighi y los desechos metabólicos, la urea, el amoníaco, ¿no? El amonio, ingresan al túbulo y se cristalizan dentro del túbulo de Malpighi. Se convierten en cristales de ácido úrico. Esos cristalitos son vertidos al tubo digestivo. Y el insecto, juntamente con la materia fecal, lo elimina a través del ano. Estos cristales de ácido úrico hacen pues que las heces de los insectos sea sólida. ¿Han visto alguna vez ustedes las heces de una cucaracha o de una polilla? Son unas bolitas. Esas bolitas, esa solidez de las heces de los insectos se debe a estos cristales de ácido úrico. En resumen, el sistema excretor de los insectos, llamado túbulo de Malpighi, está relacionado con el tubo digestivo. ¿Ya? Ya a partir de los anélidos, el sistema excretor hace una estrategia. Se combina con el sistema circulatorio. Y a todo sistema excretor que está relacionado con el sistema circulatorio, los biólogos le llamamos nefridios. Nosotros, nuestro sistema excretor es de tipo nefridio. Ya este tipo de sistema excretor se plantea desde los gusanitos, vean, desde la lombriz de tierra, desde los anélidos. ¿En qué consiste un nefridio? En este caso, en el caso de la lombriz, un metanefridio, así le llamamos específicamente. Los anélidos tienen un sistema excretor llamado metanefridios. Un metanefridio, que es un nefridio, tiene un tubo que tiene una especie de ¿cómo se llama esto? Embudo, una especie de embudo, por donde ingresan todos los desechos metabólicos del gusano. ¿Ya? Y ahí también pues se va a eliminar agua, se va a eliminar sodio, potasio, alguna glucosa, algunos aminoácidos, pero por supuesto urea, amoníaco, amonio, CO2, etcétera, ¿no? Bueno, esto comienza a correr por acá por el tubito y lo que tiene que ser recuperado, lo que no se tiene que botar, retorna la sangre a través de estos marroncitos, se llaman capilares sanguíneos. O sea, lo que se botó por acá y que tiene que ser recuperado, regresa a la sangre a través de los capilares sanguíneos. Y lo que tiene que ser eliminado continúa viajando por este tubo largo del nefridio. Finalmente el tubo termina en un ensanchamiento que los biólogos a esta variación del nefridio más grueso le llamamos vejiga. Entonces acá en la vejiga se acumula la orina, acá sí es orina, y finalmente por este poro, llamado nefridio poro, se bota la orina. El anélido tiene el cuerpo dividido en segmentos, que los biólogos llamamos metámeros. Por cada metámero hay dos nefridios, dos metanefridios. O sea que el gusanito tiene un nefridioporo por acá y otro nefridioporo por el otro lado, por donde va a orinar. Todo el cuerpo del animal está lleno de nefridios. Bueno, de aquí para arriba, en los crustáceos,
en el resto de invertebrados, el sistema excretor es del mismo tipo en nefridios, incluyendo a los vertebrados, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y acá aprovechemos esta transparencia, ya me quedan 10 minutos nomás de clase, porque hay un tema con los peces, ¿no? Los peces tienen un sistema excretor de tipo nefridio, pues, como nosotros. Tienen riñones, ¿ya? Ahí está, riñón del pez. Pero en los peces, esos riñoncitos tienen un trabajo arduo, ¿ah? Por ejemplo, miren, este pez creo que es un pez ángel, ¿no? Pez marino, ¿ya? Este pez vive en un ambiente hipertónico. El agua de mar tiene sal, es salada. Más o menos la proporción, la proporción de agua es 5%, 4% de sales. Los fluidos corporales del pez son menores. Entonces, el pez es hipotónico. Los fluidos corporales del pez son hipotónicos respecto del agua de mar. El agua de mar es hipertónico. Entonces, en esta situación, hipertónico afuera, hipotónico el pez tiende a perder agua. El pez tiende a perder agua. Miren, y lo pueden comprobar ustedes. ¿Se acuerdan alguna vez han metido en una playa al mar? Y han estado metidos en el agua de mar buen tiempo cuando éramos chiquitos y íbamos a ver, nos gustaba estar en el agua, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando salen del agua, se miran sus pies y se ven que sus pies están arrugados? Hay pérdida de agua. Bueno, ustedes entraron un ratito. El pez vive toda su vida ahí. Así que estos peces marinos tienen el peligro de que van perdiendo agua. Entonces sus riñones lo que hacen es, como los riñones tienden a botar agua con la orina, tienden a retener agua. Estos peces prácticamente orinan nada para tratar de no perder agua. ¿Ya? En cambio, fíjense ustedes, este salmón, esta trucha, un pez de agua dulce. Acá ocurre lo contrario. Los fluidos corporales son hipertónicos respecto al agua. El agua de río, del lago, agua continental, o también agua dulce, como se le llama, mal llamada agua dulce porque no tiene azúcar, ¿no? El agua dulce es hipotónica. Entonces estos peces lo que tienen es a ganar agua, al contrario de los peces marinos. Este pez se llena de agua. Entonces sus riñones, ¿qué cosa hacen? Lo contrario del pez marino, botan agua, botan mucha orina. Estos peces de agua dulce orinan bastante, eliminan el exceso de agua. Dos situaciones diferentes, ¿no? Para dos hábitats diferentes. Bueno, en los anfibios, en los reptiles, en las aves y en los mamíferos la cosa es similar, ¿ya? Similar. No hay más que hablar. Finalmente, con esto termino mi clase. Llegamos al sistema excretor humano. Nuestro sistema excretor está formado por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y, creo que acá está, y la uretra. Dos riñones, dos uréteres que salen de los riñones, una vejiga y un último conducto que se llama uretra. Definitivamente los riñones son los órganos más importantes porque es ahí donde se va a formar la orina, donde se va a filtrar la sangre. Los uréteres, la vejiga y la uretra son simplemente órganos de pasaje de la orina o almacenamiento. Aprovechemos esto que está acá arriba. El sistema excretor tiene dos funciones. Una ya la hemos visto, eliminación de los productos del metabolismo, ¿no? Lo eliminamos básicamente a través de la orina, pero también a través del sudor e incluso a través de las lágrimas. Pero además de esto, el sistema excretor, esto que les acabo de mencionar, tiene otra función. Actúa como un osmorregulador de agua, contribuyendo a la homeostasis. Es decir, cuando el individuo está sometido a una hiperhidratación, el sistema excretor elimina bastante orina. Bueno, un ejemplo, cuando los varones vamos a los bares, a las cantinas, entre amigos, amigazos, después de jugar una pichanguita,
y tomamos harta cerveza. Los varones no tomamos una, dos cervezas, una caja. Tomamos salud, bastante cerveza. ¿Se han dado cuenta que cuando vamos al baño orinamos bastante y la orina sale de una tonalidad clara? Estamos eliminando el exceso de agua. Osmorregulación. Caso contrario, tenemos una infección gastrointestinal, tenemos diarrea, estamos perdiendo mucho líquido, o una gripe, ¿ya? Entonces el riñón recibe una orden. El organismo se está deshidratando. Entonces los riñones retienen agua. Si ustedes van a orinar en esa situación, prácticamente orinan poquito y bien cargado, porque el riñón retiene agua. Entonces, en ese caso, el sistema excretorio está actuando como un osmorregulador. Bien. Dado que el riñón es el órgano más importante, vamos a estudiar un poquito. Sacamos un riñón y lo cortamos sagitalmente. Y ustedes observan que el riñón tiene dos zonas. Esta zona de acá, periférica, se llama corteza renal. Y esta zona más adentro se llama médula renal. Y en la médula se ven estas famosas pirámides renales, ¿no? Con la base hacia afuera y el vértice hacia adentro, ¿no? Y esta zona por donde salen los uréteres y entran las arterias y salen las venas se llama pelvis renal, ¿no? La pelvis renal. Bien. Entre la corteza y la médula hay unas estructuras llamadas nefrones. Esto de acá. Los nefrones. ¿Ya? Es la unidad fisiológica del riñón. Cada riñón tiene aproximadamente 1.000.000 de nefrones. Nefridios, ¿no? Nefrones. Un nefrón está constituido, creo que acá está más claro, ¿no? Se ve acá, lo vemos acá, ¿no? Por esta estructura que se llama corpúsculo renal. ¿Ya? El corpúsculo renal está formado por el glomérulo renal, esto de acá, y la cápsula de Bowman. Ambos forman el corpúsculo renal. Aquí se va a producir la filtración de la sangre. Recuerden que al riñón le ingresa una arteria. Si bien es cierto, esta arteria le trae oxígeno al riñón, también le trae desechos metabólicos. Y esta vena saca la sangre filtrada, libre de urea, de amoníaco, ¿no? Ya. Esa filtración se produce acá. La sangre tiene una presión positiva, 140 milímetros de mercurio, y acá afuera hay una presión negativa. Así que acá sale agua, salen sales, sale urea, sale amoníaco, salen aminoácidos. Lo único que no salen son células y proteínas. Es un momento dramático. Esto se llama filtración. Ese filtrado sale disparado por acá, por este tubo, que es bien sinuoso, túbulo contorneado proximal. A partir del túbulo contorneado proximal se produce la reabsorción. Se reabsorbe agua, se reabsorben iones, ¿no? Esto continúa por el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y finalmente el nefrón desemboca en el túbulo colector. ¿Ya? Varios túbulos colectores, ¿no? Perdón, el túbulo colector recoge los túbulos contorneados distales de varios nefrones. A nivel entonces del túbulo contorneado proximal, distal y el asa de Henle se produce la reabsorción. Y a nivel del túbulo colector, la secreción. La secreción es algunas cosas que no se pueden botar acá, se botan acá, por transporte activo. De manera que la orina se forma por tres fenómenos: filtración, reabsorción y secreción. ¿Qué más les debo decir? Bueno, que el nefrón se acomoda de la siguiente manera. El corpúsculo renal y los dos túbulos contorneados del nefrón se acomodan en la corteza del riñón. Y el asa de Henle y los túbulos colectores se acomodan en las pirámides renales, en la médula renal, ¿no? Listo, señores. Eso es lo que les tenía que conversar hoy día, ¿ya? Entonces, me queda un minutito, y en ese minutito
les voy a dictar la clave del ejercicio número 7. Vuelvo a recomendarles, anoten la clave en una hoja aparte, resuelvan el ejercicio y si alguna de las claves que les doy no les convencen, la próxima clase me dicen, profesor, tal pregunta, la clave que usted ha dado no me convence, por favor explíqueme. Y yo les voy a aclarar. ¿Listo? Ok, chicos, anoten, atentos todos. Clave del ejercicio número 7. Pregunta número 1. B de bueno. Pregunta número 2. También B de bueno. Pregunta número 3. D de dedo. Pregunta número 4. A de Alberto. Pregunta número 5. E de elefante. Pregunta número 6. B de bueno. Pregunta número 7. C de Carlos. Pregunta número 8. E de elefante. Pregunta número 9. D de dedo. Pregunta número 10. D de dedo. Pregunta número 11. C de Carlos. Pregunta número 12. B de bueno. Pregunta número 13. D de dedo. Pregunta número 14. B de bueno. Y pregunta número 15. D de dedo. ¿Anotaron la clave? Bien. Sí, profesor. Listo, chicos. Gracias. Si no hay preguntas, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo viernes. Chao.